en el capítulo 16 del libro de los Hechos, desde el versículo 11 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zarpando pues a Troas, está hablando el apóstol Pablo. Recordamos que en el capítulo 16, desde el verso 1, el apóstol Pablo inicia su segundo viaje misionero con Silas, entrando a un lugar, toma como discípulo a un joven llamado, ¿cómo se llamaba este joven? Timoteo, diga, Timoteo. Y casi en esa dirección de tomar ese segundo viaje, le sale al encuentro el Señor, impidiéndoles seguir. Por eso recién cuando el apóstol hablaba de los cálculos humanos, muchas veces el cálculo humano, la intención humana no es el deseo de Dios. Y dice que ellos, estando en ese segundo viaje, intentan ir hacia un lado, el Señor no se los permite, intentan ir hacia otro, el Señor no se los permite, y estando ahí como en ese estado de espera hacia qué es la voluntad del Señor, tienen un sueño. En ese puerto, en un puerto tienen un sueño. El sueño era un varón macedonio que se les presenta en figura de un, valga la redundancia, de un varón. Y la expresión fue: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí entendieron que era la voz de Dios y cambian su rumbo para empezar a desarrollar la tarea en Macedonia, que es la primera provincia de Europa. Por primera vez ellos iban a llevar la palabra a Europa. Y en el primer lugar donde ellos se sitúan es Filipos. Y allí acontece esto que quiero compartir con ustedes, en esa vivencia del apóstol Pablo. En el capítulo 11, yo lo voy a leer porque me voy a centrar en el verso 20, 21. Pero en el verso 11 comienza a narrarnos la Biblia de ellos estar en un lugar predicando. Y allí dice que el corazón de Lidia, una mujer, es tocado por Dios. Una mujer empresaria, una vendedora de púrpura. Eran telas carísimos. Y allí el corazón de Lidia fue tocado por Dios. Y juntos, dice la Escritura, que fueron a su casa, y allí toda la casa de Lidia y la gente que ella invitó recibieron la palabra. Continuaron haciendo la obra del Señor allí en Filipos. Y en una de esas tardes de predicación y de trabajo ministerial, una muchacha, dice la Biblia, que tenía el espíritu de adivinación. Lo leemos desde el verso 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Escuche, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Verso 23. Lea conmigo el verso 23. Y en adelante, así terminamos juntos la escritura. Hasta donde quiero llegar. Fuerte. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí nomás. ¿Sabe? El miércoles pasado estuvimos organizando el evento del día sábado, la comida, pero el miércoles anterior, estando aquí en la iglesia, yo recibí esta palabra que voy a compartirles en esta noche. Y solamente sentí el susurro de Dios con una sola palabra. Y esa palabra es señores. Señores. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué me estaba hablando? Solo escuchaba esta palabra, señores. Diga conmigo, señores. Y el Señor fiel cuando Él nos habla, me lleva a la Escritura. Y allí estando allí orando, empezó a venir a mi mente este capítulo 16 y de una manera figurada esta escena de Pablo y de Silas. Y ¿sabe? Estaban haciendo la obra del Señor. Diga conmigo, estaban haciendo la obra del Señor. Estaban haciendo la obra más noble que el ser humano puede hacer en la tierra. Estaban involucrados con lo que es la salvación de las almas, la predicación del Evangelio. Por primera vez en Europa empezó a escucharse la buena noticia de salvación para la humanidad. Entonces se levantan distintas oposiciones. Y cuando estamos hablando la palabra, yo quiero que pongas en tu vida, en tu mente, estas situaciones que estuvimos viviendo en tiempos pasados, o que estamos pasando, que estamos atravesando, situaciones de dificultad, situaciones en donde humanamente la gente se cansa, tiende a menguar. Pero hablando con Melina hoy en la tarde, ella me decía, comentando una situación, quizás el Señor quiera enseñar, quiera dejar una lección. Y comentándome de los consejos de su padre, nuestro apóstol, ella me decía, mi papá siempre trata de dejar una enseñanza en algún consejo. Amén. Nos da un consejo, no una solución rápida en algunos momentos, sino quizá una solución para dejarnos una enseñanza. Entonces, esta situación de adversidad que estaban viviendo ellos, yo quiero que se vea reflejada en tu vida, porque hay una palabra profética. Diga conmigo, señores. Fuerte, señores. Un estado, un lugar al cual Dios nos quiere llevar. Por mucho tiempo uno pensó, y el mismo enemigo susurra a nuestra mente, a nuestro corazón, y se toma de las debilidades, se toma de tus situaciones como humano y te susurra y te dicta a tu oído: no sirvo, no servís, no tenés, no podés, nunca lo vas a lograr. Y por mucho tiempo uno comete el error de creerle. Pero diga conmigo la palabra una vez más, señores. Es un lugar, diga, es un lugar, es un estado. Allí es donde Él nos quiere ubicar. Allí es donde Él nos quiere posicionar como gente de Dios, como su pueblo, como gente que tenga esta investidura de señores, de señoras, de dignidad.
Y dice la Escritura que haciendo la obra del Señor ganan una casa, la casa de Lidia. Y allí la predicación del Evangelio fue notorio con su gente, con sus amigos, con su gente de influencia. Tomando esto para poner en alto la gloria que desata una casa de buenas noticias. Toda su casa, su gente, sus familias recibieron la palabra que venía por la boca de estos siervos de Dios. Después de allí, sobre esta muchacha, que dice la Escritura, daba ganancia deshonesta, esta mujer que adivinaba. Desagradando esta conducta, Pablo le habla al espíritu y lo echa fuera. Le da la orden de que salga fuera. Automáticamente el Señor, respaldando a ese hombre, sale ese espíritu de ella y según ellos se perdía allí en ese instante esa oportunidad de ganar mucho dinero. Y en tiempos pasados, cuando ministraba esta palabra en otro lugar, el Señor me mostraba esto en las esferas sociales, como un hombre lleno del Espíritu de Dios que va a ministrar con un corazón paternal en las casas de buenas noticias, como una mujer, una empresaria fue salva, su casa. Ahí vemos el evangelio o el anhelo de Dios de llegar a esa esfera alta, como fue Lidia y fueron su familia. Y después de allí a una muchacha que daba ganancia deshonesta, y en ese marco podríamos encuadrar a esa gente que trabaja o que hace cosas de una manera deshonesta para tomar ganancia. Y ahí el Señor me mostraba prostitución, tráfico de drogas, tráfico de órganos, tráfico de niños, no sé. Esa gente, ese marco, esa franja de personas que están trabajando en esa esfera, que es una esfera, ¿no es cierto?, en tinieblas, entenebrecida. Y el Señor me hablaba, ahí quiero llegar también con el evangelio. Y eso representa a esta muchacha que un hombre lleno del poder de Dios pudo liberarla en ese momento. Claro que sufrió el agravio a causa de esto. La persecución vino, como siempre ha venido en la historia de la humanidad, la persecución. Cuando una iglesia se levanta a hablar la verdad o fluye en el poder de Dios, como hablaba Byron en el congreso pasado, cuando él nos preguntaba si queríamos servirle o si queríamos amar a Dios, y todos le gritábamos que sí, y él decía, van a venir oposiciones. Es que la luz con las tinieblas no tiene una unión, no se pueden mezclar. Es que tu trabajo por las calles y por las casas, pero claro que va a despertar que el enemigo se levante. Pero hay una posición que el Señor quiere hablarnos hoy. Yo puedo vivir esta situación de este encarcelamiento que vamos a ver por llevar adelante la palabra y vivir sumido a un pensamiento de derrota, o puedo entender y saber que aún la cárcel para mí tenía propósito, que aún la situación de angustia para mi vida, aún allí, aún estaba el propósito. Y estando allí, dice que después de haberles azotado mucho, esto a mí llega a impactarme porque el original habla y dice de esta manera, cuando las fuerzas de aquellos que azotaban se fueron. Cuando estos soldados quedaron sin fuerza, no fue uno, no fueron dos. La Biblia me dice, después de haberles azotado mucho, con varas, lacerando bien toda su espalda, ensangrentados, allí enllagados, no fue una vara, hasta que ellos se cansaron de golpearlos. La gloria del evangelio ministrada por ese hombre. Él en esa circunstancia podría haberse levantado y reclamarle a Dios. ¿Por qué si yo predico tu palabra? ¿Por qué yo si estoy haciendo tu voluntad? ¿Por qué tengo que sufrir en mi cuerpo este agravio? Y esto es lo que muchas veces nos pasa como pueblo de Dios. Y digo nos pasa porque aún como joven siempre llegan estas situaciones. Pero gloria a Dios por su palabra que nos centran en un pensamiento de saber que todo es permitido por Dios para aquellos que le aman. No se levantó a cuestionar a su Dios ni a la gente de Antioquía que le habían enviado o a su gente, sino que callado la boca, recibiendo esos azotes, dice la Escritura, se los dan en manos a un carcelero.
y como criminales, como asesinos, como lo peor de lo peor. La gloria del Evangelio, aquellos que habían ido a dar vida, aquellos que le habían entregado su vida al Señor para predicar esta gloria del Evangelio que sana, que salva. Ahora, en un momento lo veo predicando en la casa de Lidia, convirtiendo a sus familias, y ahora la escena está en que arrastrándolos por esa cárcel, pasando celda tras celda, llevándolos al calabozo de más adentro, como lo peor de lo peor. Pero a mí la escena, yo puedo contemplar esos presos allí maldiciendo o no es cierto, quejándose por sus estados de celda tras celda, pero ahora quedaban todos atónitos y mudos cuando veían que estos estaban siendo arrastrados con todas sus espaldas ensangrentadas y no se escuchaban maldiciones, no se escuchaban insultos. Entonces algo empezó a llamarles la atención. Algo empieza a llamar la atención, y esto viene hablando el apóstol desde el miércoles, cuando se nos decía y se nos hablaba que nuestra lucha no es carnal, sino que nuestra lucha es espiritual, es poderosa en Dios para derribar fortaleza, argumento o todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí, amén? Para saber que tu lucha no es cuerpo a cuerpo con la carne en sí, sino que hay seres espirituales que están luchando para arrancarte del propósito. Y habiéndolos puesto en el calabozo de más adentro como lo peor de lo peor, asegurando sus pies con cepo. Diga conmigo, como lo peor de lo peor. Yo no sé cuál es el concepto de tu vida personal. Yo no sé qué le hablas a Dios en momentos de tu lucha. Yo no sé en situaciones de tu vida cuando como humanos cometemos errores, y creo que somos los primeros en cuestionarnos, y la palabra de Isaías al principio fue clara, porque ¿quién no le ha dicho al Señor, ¿qué me vas a enviar? Si soy hombre de labios inmundos, es más, habito dentro de un pueblo o en un mundo donde la gente tiene labios inmundos. Hasta cuestionamos el llamado, nosotros mismos hablo. Como lo peor de lo peor. Como en esa situación, llamarle asesino, llamarle ladrón, no sé, como un ladrón. Esa era la posición de él en este momento. Estaban en la cárcel. Estaban viviendo la cárcel. Diga conmigo, estaban viviendo la cárcel. Yo no sé cuál es tu cárcel, yo no sé si estás en cárcel o no. Pero sí sé que el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón. Es que muchas veces uno vive encarcelado, vive una cárcel. Vive una situación como una cárcel, humanamente imposible de salir. Una situación que te golpea de injusticia. Una situación que te golpea aún haciendo las cosas bien. Te hablo, estaría bueno o estaría justo si de pronto haciendo las cosas mal recibas esta cuestión de la paga. ¿Pero qué haciendo las cosas bien? Que para ellos que estaban haciendo las cosas bien, hasta Pablo podría haberle dicho en ese momento: señores, yo soy un ciudadano romano también. Pero no usó eso. Diga conmigo, sufrió el agravio. Diga, sufrió el agravio. Es que había algo escondido de parte de Dios para ellos y para nosotros en esta tarde. ¿Sabe lo que era eso que estaba escondido? Diga conmigo, la alabanza en medio del conflicto. Fuerte, la alabanza en medio del conflicto. Diga fuerte, glorificar a Dios en medio de tu prueba, glorificar a Dios en medio de tu cárcel, glorificar a Dios en medio de tu situación de adversidad. Levantar la vara como hizo entendiendo la figura de Moisés y golpear esas aguas y poner ese pie allí, creyéndole a Dios cuando un ejército viene detrás y cuando la prueba y la lucha parece que es inmensa y cuando mis fuerzas parecen ya de fallecer, poder ver a Dios en ese momento y ver su intervención. Oh, gloria al Todopoderoso. Yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta tarde. Yo sé que a alguien Dios le está hablando a través de los medios.
Glorificar a Dios en medio de tu cárcel. Es que no es el beneficio solamente para tu vida. Porque vamos a ver por la palabra, mucha gente fue beneficiada por el testimonio de ellos. Y estando allí, alabando, adorando a Dios, en medio de esa circunstancia, tomar la alabanza como un arma poderosa de Dios para cambiar el clima espiritual de tu casa, de tu vida, de tu trabajo. La alabanza, el glorificar a Dios en medio de tu situación de adversidad, va a desatar cosas tremendas. Ellos no sabían que iba a pasar momentos más. Es que uno no puede saber lo que va a pasar de acá a un rato, pero si yo sé y por la palabra entiendo que Él se mueve en la alabanza de su pueblo, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Él no habita en tu queja, Él no habita en tu reclamo, Él habita en tu alabanza. Él habita cuando le das gloria a Él, cuando le das la gloria al Todopoderoso. Cuando Él te escucha alabar, ahí dice: yo me quiero quedar a habitar con Él, yo quiero estar con Él y yo sé que Él va a estar conmigo. Y esa situación negra, oscura, de tinieblas, en un momento se vuelve luz, porque has convertido tu situación de adversidad en una alabanza. Y cuando todo el mundo insulta y critica, hay gente que alaba. Yo siento el poder de Dios en esta tarde. A alguien Dios les está hablando. Estuvieron allí alabando a Dios y todos los otros escuchando. Dicen: están locos estos. Estos están locos. Y llenos de llagas y ensangrentados, porque no se crea que pasaron primero por enfermería para llevarlos todos curados. Llenos de sangre, doloridos, sin comida, sin agua, sin nada. Todo sucio y con la tierra pegada a su cuerpo, con infecciones, con llagas, con todo. En esa condición estaban alabando al Dios de la gloria del Evangelio de la salvación. No estaban en un 5 estrellas con aire acondicionado. Estaban en la cárcel, allí, en la cárcel. Pero había un propósito de parte de Dios. Leamos juntos el verso 25. Fuerte, diga conmigo: pero a medianoche. Fuerte, pero a medianoche. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Quiénes los oían? Los presos. Hay gente que está en la cárcel afuera. Hay gente que está encarcelada, que necesita escuchar de esta alabanza. Dice: pero a medianoche. Diga conmigo: pero a medianoche. Ellos cantaban, oraban, alababan al Dios vivo. Y en medio de ese cántico y de esa oración, los presos los oían. Si la gente, por más que haga fuerza y que tenga un buen mensaje desde aquí arriba, en mi diario vivir, la gente quiere escucharme. Viviéndola. ¿Por qué vivo las pruebas que el mundo vive? Dicen algunos. ¿Por qué? Porque es necesaria esa cárcel. Diga conmigo: es necesaria. Es necesaria. El Señor me va a sacar de esa cárcel. Pero es necesario que yo viva esa situación como un testimonio. Pablo le habla a los Corintios en la segunda carta. Estos padecimientos fueron necesarios vivirlos. Estaba pasando algo, sus vecinos los escuchaban. Sus parientes los escuchaban. Sus hijos los escuchaban. ¿Y qué escucha tu gente viviendo una situación de adversidad? ¿Qué escucha tu familia, tus hijos, tu cónyuge? Y yo en esta hora le pido perdón al Señor y quiero que levante tu mano conmigo y le pida perdón a Dios conmigo, porque yo creo que todos estamos involucrados en esto, que muchas veces nos hemos quejado viviendo una situación de adversidad. Dígale: perdón, Señor, por haberme quejado. Perdóname por haberme quejado, por no haber entendido que detrás de esa adversidad estaba tu plan, tu propósito. Después el Señor lo saca y Él se queda contento. Yo sabía que Dios me iba a sacar. Claro, te saca por promesa, por pacto, pero en el momento de haberla vivido,
¿No fuiste un buen testimonio? Pero a medianoche, ¿sabe por qué dice a medianoche? Recíbalo en su espíritu. Aunque estés viviendo tu cárcel, siempre habrá un nuevo día. Siempre habrá un nuevo día. No lo hizo antes. Tuvieron que pasar ese horario. A medianoche ya era otro día. Diga conmigo, ya era otro día. Ya era el día para la liberación. Hasta hace un momento estuvieron encarcelados siendo lo peor de lo peor, con la peor gente. Pero aún cuando usted mantiene esa alabanza, esa oración al Rey glorioso, siempre va a haber un nuevo día. El Rey Todopoderoso nos va a coronar con un nuevo día. Pero a medianoche, orando, cantando himnos. Y me hablaba el Señor allí la palabra del Salmo 119, 147. Siempre oramos con ese. Dice, despertaré al alma. Dice, leemos. Me anticipé al alba y clamé, y esperé en tu palabra. Y yo recuerdo una enseñanza del apóstol Byron que esa palabra quiere decir, levantaré para mí un nuevo día. En la actitud de estar buscándolo de madrugada, yo hago esto, levanto un nuevo día para mí. Diga conmigo, pero a medianoche. Siempre hay un nuevo día. Dice, nuevas son sus misericordias. ¿Cuándo? Fuerte. Cada mañana. Cada mañana. Así que no se juzgue, no se culpe. Hoy es el día de la liberación. Hoy con la alabanza, hoy entendimos y estamos entendiendo que la alabanza, que la oración son armas poderosas. Que aún viviendo la cárcel, que aún viviendo una situación de adicciones, de algo que uno no puede vencer, dice, es como que si estuviera en la cárcel y hago el intento y no puedo. Pero la palabra hoy dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo levanto mi mano y aquel que levanta la mano conmigo se lleva esta palabra y yo profetizo en el nombre del Dios Todopoderoso que aún me ha dirigido a darte esta palabra. De esta historia que hoy se hace vívida para nosotros. Yo profetizo en el nombre del Todopoderoso que toda cadena ahora se rompe, que toda puerta se abre, que toda atadura, que toda ligadura se corta ahora, que todo vicio se corta ahora, que toda situación de adversidad, que todo aquello que te oprimía, que todo aquello que te hacía estar encarcelado, ahora, en el nombre de Jesús, se sueltan tus cadenas. Y el pueblo te alaba, Señor. Y el pueblo te alaba, Señor. Oh, rabe. Levántese. Póngase de pie y celébrelo de pie un momento. Celébrelo con aplausos. Celébrelo porque las cadenas de todos se soltaron. Las puertas de todos se abrieron. Fuerte, vamos. Oh, que terei. Las cadenas de todos. No hubo quien se quedara encarcelado. Yo quiero decirte como hombre y mujer de Dios que eres, si en tu cárcel, si en tu situación de adversidad puedes poner alabanza, vas a hacer que otros que están encarcelados, sus cadenas sean rotas también. ¡Oh, santo! Fuerte ese aplauso al que vive. Fuerte ese aplauso al que vive. La gloria de mi alabanza en mi tribulación. Oh, aleluya, dígale, aleluya. Santo.
Dígale aleluya. Fuerte, aleluya. Aleluya. Él está en este lugar. Gloria a Dios. Escuche. Escuche un momento más. Así de pie como estamos. Las cadenas de todos se soltaron. Quiero decir, cuando estás con esa alabanza y en ese estado de oración, aún viviendo una cárcel, dice, ¿qué voy a hablar del Señor si yo estoy viviendo una situación difícil? ¿A cuántos les pasó que tenían que atender una casa de buenas noticias? Dice, si recién acabo de pelearme con mi cónyuge, recién acabo de tener una situación de adversidad, ¿qué voy a ir a hablarle? No hago apología de pecado, te hablo lo que Pablo le habla a Timoteo. Sufre las aflicciones, pero haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Las cadenas de todos se soltaron. Diga conmigo, de todos. No hubo un preso que se quedara con sus grillos. Esa es la verdadera manifestación del Dios Todopoderoso, que va a obrar a través de tu vida, que va a obrar en la semana, en tu casa, en tu trabajo, con tu gente, cuando aquellos te escuchen alabar a Dios en medio de tu situación de adversidad, cuando te escuchen alabar a Dios en medio de tu situación de pecado o de tentaciones, la gente que va a estar a tu lado, sus cadenas van a ser rotas. Sí, amén, escuche. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Estaban asombrados, estaban impactados por la gloria de Dios. Estos presos no iban a salir corriendo buscando la libertad humana, porque habían hallado la libertad del cielo, la libertad del Todopoderoso. No habría problema de cumplir su condena ahora, porque ya había alguien que los había liberado en su mente y en su corazón. Yo puedo verlo esto en la Escritura. No salieron a correr como quien va por sus propias vidas. No. Habían visto a Dios a través de Pablo. Y el impacto de un verdadero evangelio hizo de ellos sentirse libres, aunque tuvieran que pagar esa condena. En ese momento Pablo le habla: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Escuche. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y esa palabra "se precipitó" quiere decir de una manera violenta. De una manera violenta, no pudiendo creer lo que estaba pasando. Habiendo sido asombrado, el poder de Dios estaba en ese lugar. Se precipitó adentro sin poder creer y viéndolos a ellos. Escuche. Se precipitó adentro. Y temblando, se postró a los pies de Pablo. ¿De quiénes? De Pablo y de Silas, los que estaban encarcelados como los peor de lo peor, como la peor lacra, como la peor mugre, como aquellos que estaban hoy injustamente encarcelados, pero ante aquellos que habían azotado ahora. Fíjese cómo Dios da vuelta a las situaciones cuando uno también entiende que tu adversidad le va a servir a Dios como testimonio. Solamente tengo que cambiar mi queja y poner en mi boca alabanza. ¡Oh, aleluya! Y si hace falta, digo: Señor, de tu altar trae ese carbón encendido y quema mis labios. Quema mis labios. Quema mis labios para saber hablar tu palabra. ¡Santo! Se postró a los pies de ellos. Escuche. Y sacándolos les dijo, ahora diga fuerte conmigo: señores. Ya no eran lo peor de lo peor. Ya no eran parte de ese lugar de cárcel. Ahora ellos, entendiendo la gloria de Dios Todopoderoso, que obra en tu vida, que obra en tu casa, que quiere obrar en tu casa, que quiere obrar en tu vida.
No importa que hoy estés viviendo una cárcel o situaciones de adversidad. Si tu mente te está gritando eso ahora, saque esa mala idea, esa idea de Satanás de tu mente. El Señor hoy quiere levantarte y decirte, tú eres un Señor. Tú no eres un preso ni de la droga, ni de la delincuencia, ni de la adversidad, ni de la rebelión, ni de los vicios, ni de nada. Postrándose en el suelo, como aquel hombre que necesita, pudo ver que algo tenía en ellos, la gloria del Evangelio. Va a despertar ministerio poder de la oración. La gloria del Evangelio que está en esta casa. Ministerio poder de la oración, esa gloria va a salir como río por cada lugar donde estés, ministerio poder de la oración, por cada lugar donde estés ministrando, en las casas de buenas noticias, cuando visites la cárcel, los hospitales, cuando vayas a los familiares, a los amigos, a los vecinos, la gente va a venir porque la gloria del Todopoderoso te asiste hoy de tal manera que gente, aún enemiga tuya, se va a postrar y te va a decir, Señor, señores, ahora reconociendo que Dios estaba con ellos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La gloria de alguien que se levanta a alabarlo en medio del conflicto, de alguien que entiende que hay un ministerio por cumplir. Más allá de tu situación de adversidad, sufre la penalidad, sufre la aflicción, pero no te olvides, cumple el ministerio, predica la palabra, levántate como alguien de testimonio, porque tu vida, tu situación, el Señor te la arregla, pero Él te quiere usar para que esa gloria que está en tu vida también la tengan otros. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree. Y serás salvo tú y tu casa. Levante su mano y con sus ojos abiertos, míreme y recíbalo. Ya no eran cualquier cosa. Así que nadie te mienta y te saque el vestido que el Espíritu de Dios te pone hoy. Esa vestidura real. Esa vestidura de realeza. Esa vestidura que te distingue, que te destaca. Esa vestidura que aunque en situaciones parece que no está, pero cuando en alguna situación gente te dice, mira, vos no eras cristiano y ahora te veo por allí quejándote. Quiere decir que veían esa vestidura. La gente te ve. Y Satanás estaba al lado de Josué, el sumo sacerdote, para acusarlo porque tenía sus vestiduras manchadas. Y si hoy venimos al Señor con nuestras vestiduras manchadas, con pecado, también tengo que saber que la realidad de Dios ahora te dice, y mandó a su ángel a decirle, Jehová te maldiga, Satanás, Jehová que ha elegido esta casa, diga conmigo, Jehová que ha elegido esta casa, te maldiga. El Señor cumplirá su propósito conmigo, con mi casa. Y mandó a cambiarle esos vestidos. Y puso mitra sobre su cabeza. Esa vestidura de Señor hoy te está poniendo el Señor a cada uno de ustedes. Lo llevó a la casa. Ahí termino. Escuche, lo llevó a la casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Este carcelero, este oficial del gobierno, ahí está la otra esfera que hablábamos al principio, lavándole las heridas, curándolos, haciéndose cargo de ellos. Y al instante bautizaron toda su casa. Levanta tu mano, ministerio poder de la oración, y recibe lo que el Espíritu de Dios quiere darte en esta hora. Cierra tus ojos y comienza a orar. Convierte tu
tu clamor muchas veces de queja en alabanza. Las cárceles de todos se abrieron, la gente se va a maravillar, se va a asombrar. Tu familia se va a asombrar cuando cambies tu manera de hablar. El poder de Dios se va a desatar, va a irrumpir en casas, en lugares de trabajo, en casas de buenas noticias. El Señor va a estar allí, gente se va a bautizar como nunca antes, gente se va a salvar como nunca antes. Levanta tu mano, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, ahora con tu pueblo, Dios mío, habiendo escuchado tu palabra, Señor, que tú pones en nosotros este entendimiento, la alabanza en medio de la situación de adversidad, la alabanza, la oración en medio de la angustia, de la adversidad, va a hacer que cárceles se abran. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy haces un pueblo nuevo, una mente nueva. Hoy se levantan renovados, con vestiduras nuevas, con alabanza en su boca. Hoy nos purifica, Señor, en el nombre de Jesús.